Hola, 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 muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo sábado de esta serie de entrevistas que venimos haciendo desde mayo. Ya estamos en octubre, décimo mes del año, a nada de que pasen las fiestas y seguimos en cuarentena, seguimos esperando eh, a que se pueda solucionar. Vamos a ver si ahora no podemos contactar con el presidente provisorio de la Federación Atlética de Chile, el señor Juan Luis Carter. Vamos a ver si podemos hacerlo. Vamos a invitarlo. Ahí sí ya. Vamos ahí a esperar que se una nuevamente. Y ya le vamos a enviar la invitación a ver si nos podemos ahora contactar con. Vamos a ver si nos podemos contactar ahora ya con Juan Luis, ahí para charlar, contarnos un poco las novedades, lo que está sucediendo en esta cuarentena en el país hermano, cómo lo están viviendo desde la parte atlética. Vamos a ver si ahora podemos eh, lograr entrevistarlos, a ver si ahora funciona. Ahora sí. Así que bueno, como decíamos, desde mayo empezamos, ya estamos en octubre, seguimos estando sin actividad oficial en la Argentina, pero sí en el resto del mundo. Juan, muy pero muy buenas tardes, qué placer, muchísimas gracias por este tiempo. Hola, hola, ¿qué tal? Mucho gusto de verte y estar en contacto contigo y poder conversar. Muchas gracias por la invitación. No, un placer. Juan, primero preguntarle una pregunta que vengo haciendo para ir conociéndonos. ¿A qué edad y de qué manera se relacionó con el atletismo? ¿Cómo llegó al atletismo? Bueno, de verdad que en mi familia nunca nadie había hecho atletismo. Yo tenía 14 años. Chile estaba saliendo del golpe de Estado del 73 y el diario El Mercurio, que es el principal medio de comunicación en Chile y que quizás fue uno de los grandes defensores del golpe de Estado y de la creó un campeonato nacional muy grande que se llamó Campeonato Escolar del Mercurio, que remeció durante un año las bases de la juventud chilena en que todo el mundo hizo atletismo y durante un año publicó los resultados de todas las regiones, las comunas. Yo recuerdo haber avanzado desde la etapa más cercana de mi ciudad como comuna, luego a la provincia, campeón de la región, y te iban poniendo en un ranking, y era un sueño llegar ahí, y cada vez que tu colegio participaba recibía premios, mi colegio dos equipos de música, televisores, una biblioteca, me acuerdo, nos sentíamos muy contentos porque lográbamos apoyar, no entendíamos lo que había detrás de todo esto, pero nos mantuvo ocupados durante un año. Y yo la verdad que partí corriendo 800, 400, no tenía idea de correr, ¿no? Jugaba fútbol un poco, me gustaba mucho jugar fútbol, pero también se acabó un poco el fútbol, era difícil jugarlo. Cada cualquier hora como se podía jugar antes, había en ciertos horarios y correr se podía hacer en cualquier parte y la verdad que llegué por la publicidad de que había en ese momento que era la televisión nacional. Llegué solo a un estadio que estaba a unas 6 7 cuadras y me encontré con el cuidador del estadio, que hoy día el estadio tiene el nombre de él, de ese cuidador. Y me dijo, me vio que yo andaba solo y me dijo, ¿qué quieres hacer? Quiero correr. Bueno, corre unas vueltas. Ah, ¿qué edad tienes? 14 años, 15 años, 14 15 años era así. Y me dice, bueno, aquí puedes venir a correr cuando quieras, aquí viene poca gente y puedes venir y yo te puedo ayudar a que te entrene alguien. Alcancé a ir 2 o 3 semanas y mi colegio me dicen, yo era un año adelantado, me salté un curso porque estuve en el campo, no hice sexto básico, pasé de quinto a séptimo, Ajá. cosas que se podían hacer en el campo, ¿no? Y por lo tanto tenía un año menos que todos mis compañeros y no habían de esa categoría en mi colegio, así que quedé seleccionado de inmediato, creo que era yo y otro compañero que teníamos esa edad para esa categoría. Y bueno, nos llevaron a correr y yo empecé a ganar con malas marcas, por supuesto. 400, creo que corrían 58, hoy día las mujeres corren menos, yo corría en eso, pero con zapatillas de fútbol y con la camiseta número 7 en la espalda corría. Y, bueno, básicamente eso y luego vino toda esta etapa en que llegué a la final nacional y salí vicecampeón nacional, 70.000 personas al estadio porque llegaban todos los colegios de Santiago, tenían una capacidad de convocatoria inmensa, buses, era un sueño. Se inauguró el metro, nosotros anduvimos en el metro antes que se inaugurara, conocí Santiago,
Primero conocí Santiago, no conocía Santiago, yo estoy a 150 kilómetros de Villa Langostura, donde vivo, en una comuna San Pablo, cerca de Osorno, una comuna Ajá. pequeñita, 20 kilómetros. Eh, y conocí Santiago y toda la fiesta que fue, bueno, y hoy día ahí conocí el atletismo. Yo les di un año de ventaja, a los demás tenía 15, corrí, me acuerdo, en 4:14, que no era malo, una pista de ceniza, pero era un muchacho muy avanzado en fuerza. Porque era campesino y yo miraba que los demás no tenían músculo y yo sí tenía, yo me encontraba un poco, bueno, me enamoré del atletismo y nunca más dejé de hacer atletismo, nunca más, mi vida pasó por ahí, por la beca de la universidad, por mi familia, por mi hijo, mi esposa, todo el mundo hoy día, solo atletismo, nunca más nos fuimos y no nos iríamos nunca más, en mi vida, así empecé, corriendo en ese campeonato escolar del Mercurio que marcó un impacto inmenso. De ahí salió Get By, salió un grupo, Omar Aguilar, yo le gané a Omar Aguilar en ese momento, la única vez que le gané a nuestro corredor de 5.000 y 10.000. Somos de esa generación del año 60, 59, 60, que nos tocó duro y el Mercurio y el atletismo nos salvó de muchas cosas. Sin dudas. Y algo que acá un juez de Mar del Plata me dijo alguna vez, que es cuando llegás a la pista por primera vez, yo no fui atleta, llegué casi de casualidad al atletismo, ya como periodista, y me dijo, una vez que entras a la pista ya te enamorás, tiene algo que te enamora y que después nunca más la podés dejar y cuánta razón tenía ese dicho, ¿no? Sí, Que quizás va. porque es algo inanimado que te da un espacio de libertad. Te puedes mover, los más gorditos lanzan, los más delgados corren fondo, todos pueden entrar, es muy inclusivo y tiene que ver con que hay uno solo gana, ¿no? ¿Cómo se puede entender? Y siempre yo trabajo en la universidad, a veces doy charla a mi alumno y me dicen, pero usted, ¿cuántas veces ha perdido? Yo le digo, yo he perdido miles de veces, más veces. Creo que habré ganado 50 veces y habré perdido 1.000 en atletismo, porque el que sale segundo, pero no es la lucha por el lugar, es la lucha por la superación. Entonces, no todas las personas logran entender eso. Yo creo que yo estaba preparado para eso. Mi generación estaba preparado para... Sabíamos que no podíamos tener todo lo que queríamos, pero sí podíamos alcanzar la superación. Creo que se configuró el ambiente político con el ambiente social. Para que, yo pienso, le busco una explicación, a lo mejor uno viene genéticamente predispuesto a ser gregario, a buscar las cosas más solo, pero a mí me encantaba la soledad de la práctica atlética, de correr solo distancia y vencer, querer abandonar y finalmente vencerme cada vez. Sin duda. ¿Y cómo surgió la idea o las ganas de volcarse hacia la dirigencia? ¿Qué fue lo que lo llevó? ¿Qué lo motivó a volcarse hacia la dirigencia? Que muchas veces es agridulce, el resultado final, el camino no es tan de rosas como quizás como el atleta, como me decía, de decir, bueno, es la superación de poder lograr y vencerse a sí mismo. La parte dirigencial, muchas veces uno choca con cosas que lo superan a uno mismo. Bueno, mira, yo fui, bueno, atleta y disfruté mucho porque yo nunca tuve un entrenador formal. Yo llegué a ese campeonato sin entrenador. Cuando fui a los 15 años ya me entrenaba solo. Y disfruté mucho ese camino de entrenarme solo, de autoentrenarme, de equivocarme y enmendar. Sentía que era mi espacio de libertad, de rebeldía y también mostrar que podía ganarle a atletas que tenían entrenador. Y era decir, mira, finalmente leí y no le creía a nadie. Y no es que yo sea muy desconfiado, pero sentía que todos tenían algo que yo no me convencía. Finalmente terminé, pero me hice muchos amigos entrenadores, de los cuales aprendí muchas cosas y me influyeron increíblemente. Bueno, terminé siendo profesor de educación física, terminé siendo entrenador, hice todos los cursos hasta el nivel 5 de la IAF, estudié bastante, un poco, una maestría en psicología, otras cosas, y terminé siendo entrenador de la selección por 20 años, a campeonatos mundiales, panamericanos, sudamericanos, etcétera, con bastantes récords de Chile, muchos campeones de Chile y récords de Chile por cantidad. Eh, pero siempre encontraba que la falla del atletismo estaba en los dirigentes. Y nos planteamos un proyecto que fue el primer proyecto de alto rendimiento en Chile, creamos los centros de entrenamiento regional, con el gobierno trabajé, empecé a trabajar en la política deportiva un poco, ahora soy el director del Observatorio del Deporte que tenemos acá en Chile, y me empecé a vincular a ese tema y la verdad que cuando uno habla, después tiene que asumir.
Lo más duro, lo más difícil que me ha tocado en todo esto ha sido ser dirigente. Si bien es cierto, el atleta tiene, yo el respeto siempre está por los atletas, la entrega, el esfuerzo, pero tienen el sueño y la respuesta en sus manos. El dirigente pocas veces tiene la respuesta en sus manos, siempre depende de otro. En cambio, el atleta de su talento y de su entrega. Y el entrenador también, porque vive a veces desilusiones, pero tiene varios atletas y va configurando una idea de felicidad. Que la felicidad nunca es completa, pero siempre hay algo. En el dirigente a veces pasan tantas cosas que la felicidad no se ve. Y finalmente la felicidad de uno es la sonrisa del atleta, el récord, ese que te dice gracias, y casi nunca es gracias, casi siempre es, oiga, pero que me faltó esto. Yo siento que usted podría ir yo honesto, pero lo entiendo como, yo diría, lo que yo tengo que pagar por lo feliz que he sido siendo atleta y siendo entrenador. Fui muy feliz. O sea, nada me debe el atletismo a mí. Yo le debo más. Y creo que hay que pagar la penitencia siendo dirigente. Pago aquí la culpa de la felicidad. Te decía, eso en 2014 llegó como presidente de la Federación Chilena, y uno de las ideas que tuvo es de descentralizarlo, llevarlo a todas las regiones. Hoy, 6 años después, ¿cómo ha evolucionado eso y cuál es el impacto que se ve en las regiones volcadas al atletismo? ¿Cómo ha ido ese crecimiento en esa descentralización? Yo creo que hay dos cosas. Yo creo que ha ido bien. Hay varias cosas que son interesantes para mí. Uno, que en el directorio de los presidentes, digamos, de los dirigentes de regiones, porque nosotros tenemos 15 asociaciones regionales que configuran la estructura, digamos, de los socios, tenemos 3 mujeres presidentas, que eso no había ocurrido en el atletismo antes que yo llegara. No habían habido, increíblemente, en 100 años de la Federación Mujeres Dirigentes, presidentas. Luego tenemos 4 presidentes que son menores de 40 años y todos de regiones. Y el directorio es entero de regiones, salvo Jimena Restrepo, que salió del directorio, que era de Santiago, para ser vicepresidenta de World Athletics, nada menos. Y sentimos que eso para nosotros ha sido muy... Nosotros vamos a llegar al uno y a uno, digamos uno por uno, damas y mujeres, lo que esperamos llegar al directorio en la próxima elección hacia el futuro. Queremos ser los primeros. Yo siento que hemos descentralizado y lo que hemos intentado hacer es dar oportunidades a todos. Pero cuando uno piensa en descentralizar, piensa que es algo automático. Pero también se encuentra con las reales regiones que no están preparadas para descentralizarse. Entonces hay que crear estructuras comunicacionales, hay que trabajar con una plataforma que tenemos hoy día para podernos comunicar. Lo que ha pasado con la pandemia ha acelerado todos estos procesos de poder comunicar y reunirnos. Y en lo cual ya en nuestro estatuto antes de la pandemia, nosotros un año antes habíamos puesto que se podían hacer las reuniones de este tipo. Ya las habíamos puesto en los estatutos. Y así es que intentamos buscar, nos dimos cuenta que había en algunas regiones, en Chile es fuerte la región del Biobío, una de las muestras de la descentralización que fueron los martilleros que son de Temuco, de acá cerca de mi región, que campeón y vicecampeón panamericano, que demuestra que con un entrenador muy joven, formado en la región, sentimos que esos son los primeros, esa es la generación nuestra, esa es nuestra generación, la que nosotros podemos dar cuenta de ellos, que son de otra lógica. También tiene que ver con la lógica del país, pero básicamente yo siento que hemos avanzado, pero nos ha faltado estructura para que tengan autonomía. Descentralizar significa entregar autonomía, entregar poder, trasladar poder. Entonces también la forma de gobernarse, la forma que tiene el autogobierno y la forma de gobernarse es un tema complejo. Eh, la gente quiere la libertad, pero tiene miedo a la libertad. A veces prefiere depender y en Chile el centralismo no ha calado hondo porque es más fácil que Santiago piense. Nos pasaba las primeras veces que se empezaron a recibir recursos descentralizados. Cada vez que Santiago hoy día, por ejemplo, comete algunos errores como en el Transantiago, que es un caos grande el transporte, se le asignan recursos extraordinarios que provienen de los fondos reservados del cobre, que se llaman. Y por lo tanto hay una compensación hacia regiones porque regiones recuperan. Y parte de eso pasa al deporte, pero no teníamos proyectos. No había quien hiciera proyectos. Hay regiones donde la Punta Arenas, que ustedes deben conocer, es durísimo entrenar, casi el atletismo es casi todo escolar. Entonces tuvimos que adaptar los procesos al tema escolar. Es difícil también hoy día que la gente se motive al atletismo, hay mucho running, pero hay otra gente
que en el fondo está dispuesta al esfuerzo y es gente joven. Y eso es lo que estamos preparando los cuadros del futuro. Ahora nosotros deberíamos tener una elección el 17 de este mes, y si me va bien, como yo espero que así sea, serán mis últimos 4 años que le voy a entregar a la dirigencia porque de verdad siento que ha sido durísimo aprendido, pero una vez que yo termine tendrán que quedar los cuadros de recambio y la estructura instalada. Así es que yo siento que no hemos avanzado todo lo que hemos podido, pero ya hay regiones que sí han recibido, yo creo que 5 o 6 regiones del país de las 15 hoy día están preparadas y generan deportistas, generamos una escuela nacional de entrenadores que ha sido muy, muy potente, tiene cerca de 70 capacitaciones directas, diplomados, tiene todas certificadas. Tenemos la carrera de entrenador hecha. Y eso es muy importante porque todos pasan por ahí, todos tienen que certificarse, todos los años tienen que enviar la información de los cursos que han hecho y jerarquizarse. Entonces, hemos logrado una autonomía, pero nos falta, yo diría, acostumbrarnos a la autonomía. Y eso es, el desafío en los próximos 4 años. Y justamente revisando la web de la FEDACHI, como suelo hacer, encontré que eso, la escuela de entrenadores, encontré el proyecto en el estatuto muy, muy marcado de todo el proyecto a largo plazo de la autonomía. Está todo muy bien explicado en la web y el hecho de los entrenadores. ¿Se les hace un seguimiento a esos entrenadores que hacen el curso para saber cómo siguen en cuanto a la evolución, si se volcaron a los más chiquitos para formarlos, si están trabajando en pista o si se dedicaron quizás al running, que es lo que más, o por lo menos en la Argentina más suele pasar, que muchos se dedican a la parte del running y quizás es el talón de Aquiles salen muchos formadores, pero el running tira más y se complica. Bueno, nosotros llegamos un poco tarde. Como directorio al running ya estaba en la calle, tenía su propio mundo, su propia estructura. Donde sí llegamos a tiempo fue en el trail. Nos metimos muy bien con el trail, hemos ido a los últimos mundiales, los resultados han sido dentro de lo que nosotros esperábamos, bastante bien, pero hay equipo y hay trabajo y vamos a empezar a formar ahora los entrenadores de trail, todo el proyecto formativo de entrenadores, de niños y todo. Entonces en el running ha sido un poco más difícil, pero ya tenemos algo que se llama carreras oficiales. No la hemos podido instalar, pero es una plataforma gigante. Ya tenemos 17 carreras certificadas, esperamos llegar a las 100 en los 4 años que nos quedan. Y esas 4 van a formar parte de un circuito y esas son las carreras que nosotros vamos a validar por ranking y todo y van a ser selectivos. Ya hemos conseguido algunos logros a eso. Ha sido difícil porque está el tema del negocio, que para nosotros no nos complican los negocios del atletismo, al contrario. Lo que sí tienen que tener la calidad que prometen, tienen que tener resguardo de ciertos estándares y los atletas tienen que verse favorecidos no solo con correr, sino con los premios y también con los recorridos que sean aptos para las marcas. Pero en torno a lo que tú decías, al seguimiento que le hacemos a los entrenadores, claro, no solo es hacer el curso como ocurre normalmente, sino hay que demostrar lo que se ha hecho para subir de jerarquía. Es decir, se incorpora los resultados del entrenador, el curso que ha realizado, y cuando jerarquizamos al primero tomamos también en cuenta la experiencia como atleta o la experiencia académica, también valorizamos todo. En ese perfil que hacemos valorizamos todo, todo tiene un valor y un puntaje. Por lo tanto, siempre que se relacione con el atletismo, o con el deporte, con la actividad física, con la motricidad, qué sé yo. Pero eso nos ha permitido incorporar a mucha gente con méritos y no excluir a nadie. Cada vez, claro, los sistemas son más complejos, más exigentes, pero también tenemos maestros, entrenadores que nosotros los consideramos que son los que nos han legado tanto, los que están detrás de eso. Entonces, estamos contentos, se ha hecho difícil, pero yo creo que ya hemos cambiado un poco la cultura de la forma de ver el atletismo. Ya no basta con sentarse, ser dirigente y pedirle plata al Estado. Lo que hay que generar son ideas, generar modelos, sistemas, procesos, control de procesos, seguimiento, que es la clave, el seguimiento para poder corregir a tiempo, no esperar que termine el periodo, decir esto fue lo que hice. La accountability, dar cuenta de las cuentas públicas, siempre lo hacemos, tenemos una empresa auditora externa y transparencia activa en nuestra página. Si se meten tan todos los números, los ingresos y los egresos. Eso. Y me quedo con esa parte y me surge otra duda. Usted en el 2007 fue reelecto por primera vez. En el 2019 se impugnó esa elección y ahora en julio de este año hubiese sido la elección, la fecha de la elección
de manera virtual, pero se volvió a posponer para el 17 de octubre. ¿Qué fue lo que pasó en el medio y qué sensación le genera a usted? Porque yo me imagino el desgaste que también significa el decir, estamos haciendo las cosas para que crezca el atletismo del país, dándole herramientas a los distintos lugares para que no se queden en la dependencia de lo que pueda hacer Santiago, que muchas veces la capital es nada más que intereses propios de la capital o las mejoras propias para los atletas de su región y pasan todas estas cosas. ¿Cómo lo vivió usted y qué es lo que ha pasado en estas dos interrupciones o que hacen que hoy usted sea designado como por ahora presidente provisorio? Mira, de verdad que uno aprende en el camino a separar las cosas. Nosotros tuvimos una elección la primera vez, el 2014, que fue muy interesante porque yo comentaba, durante 99 años, los presidentes pertenecieron a una sola ciudad. 99 años fue Santiago. Y pertenecían a 3 o 4 clubes, que eran los que tenían el control, más que el poder, no puedo decir el poder, porque en el fondo también estaba la asociación. Y desde ahí el atrevimiento nuestro fue presentarnos y ser capaces de unir al mundo de regiones dentro de un proyecto de descentralización que son los vientos que soplaban también desde el punto de vista político y organizacional la descentralización. Era algo esperado, pero todavía no se produce. Lleva 10, 12 años, todavía los gobernadores, el intendente lo nombra el presidente de la República y los seremi, que son los secretarios regionales, los nombra el presidente. Por lo tanto, la federación, que puede ser como muy pequeña y más rápido descentralizar, pero el resto no ha pasado. ¿Ah? Estamos como, vemos la torta que está servida, pero no nos podemos sentar en la mesa todavía. ¿Ah? Estamos mirando cómo están ahí las cosas. Entonces, bueno, básicamente ganamos, los contendores eran muy buenos rivales. Menciono a Francisco Pichot, que era el récord de salto triple, Pablo Esquella, era un grupo muy interesante. Yo habría votado por ellos, debo reconocerlo, pero estábamos en la oposición y nosotros ganamos y ellos nos respetaron y asumimos sin ningún problema con unos estatutos que eran muy antiguos, muy antiguos, y que en el fondo daban para impugnar, pero para cualquier cosa, pero se respetaban. Nosotros ganamos, cumplimos nuestros 4 años, fuimos a la reelección, pero ahora había un problema que se nos había presentado, que era un grupo de personas que eran los que fueron dirigentes antes, que no pudieron reelegirse cuando nos presentamos nosotros. Y salen y fueron los creadores de la Maratón de Santiago, presidente FH, y crearon un grupo, una corporación, y desde ahí ellos intentaron llegar a la federación bajo cualquier circunstancia para quedarse en el poder y en el fondo ellos tenían gente de negocio, algunos eran de atletismo, otros no, exitosos, muy exitosos en lo económico, etcétera, y simplemente lo que levantan es una lógica de una lista que los representaba, pero perdieron. Y perdieron bastante, votaron 13, sí, ganamos 9-4. 9-4. Por lo tanto, se ganó la elección, fue un notario, para asegurarnos, porque nosotros conocíamos la gente que teníamos enfrente, y se hizo todo acuerdo a eso, pero no impugnaron, insistieron en la impugnación y al cabo de 2 años, cuando ya esto estaba funcionando, tuvimos muchas demandas, el atletismo tuvo que pagar mucho porque eran abogados exitosos y con la única lógica de votarnos a nosotros y entrar ellos, porque detrás de eso está el negocio de las carreras de calle y que nosotros no le reconocemos las carreras más importantes. ¿Y por qué no lo reconocemos? Bueno, es larga la historia, pero hay un tema que la carrera era de la federación, fue creada bajo esas normas y luego salió, esta gente creó una corporación y la sacó. Pero aquí no soy yo el que estaba solo, sino es el Consejo de Presidentes, siempre por amplia mayoría favorable a lo que yo estaba diciendo. Y eso fue lo que me inspiró a mí, la honestidad de los dirigentes que no ganaban nada. Porque en el fondo era más fácil para ellos haber dicho ya, recibamos lo que nos quieren dar, que es una miseria, pero quedémonos tranquilos. Pero defendieron el atletismo y eso demuestra de la gente que hay en el atletismo y que hay gente buena y que hay dirigentes honestos. Yo no tengo duda de eso. Por lo menos los que trabajan conmigo son ya al máximo, a carta cabal. Bueno, esto siguió al cabo de 2 años. A mí me quedaban 2 años nomás para terminar mi segundo periodo, que yo de repente encontraba que era difícil poder alcanzar las 40 medidas que nosotros habíamos propuesto, pero estábamos cerca de hacerlo, pero estábamos tranquilos, y aparece la impugnación, y yo dudé en volver a presentarme,
Y la impugnación fue por detalles que los estatutos no tenían una comisión electoral o un tribunal calificador de elecciones. Simplemente era un acto eleccionario que estaba en 2 artículos, que decía que se hacía la elección y quien servía de secretario, digamos, testigo de todo este tema era el secretario general. Lamentablemente la secretaria general también fue candidata. Ese fue un motivo de impugnación y los poderes con los que se presentan a votar los delegados deben ser enviados 5 días antes, pero deben ser recibidos, o sea, no decía dónde. Y la secretaria general lo recibió en su correo particular alguno. Y el libro, o sea, los estatutos dicen que el único sistema de ingreso es el cuaderno de correspondencia, un libro de correspondencia donde se ingresa todo, y no estaba. Esos fueron los detalles. Y porque votó un candidato de Arica, que al parecer no estaba electo todavía, pero tenía un permiso de su... Había un proceso eleccionario en que había empatado. Y el tribunal calificador, que sí lo tenía puesto en su estatuto, determinó que él pudiera votar, pero fue un problema de allá. Pero eso no cambiaba en nada el resultado final. Pero el tema era, y de ahí se necesitó una campaña de descrédito a alto nivel en contra del directorio, en contra mía, pero yo estoy tranquilo, porque la mayoría siempre ha estado con nosotros, los atletas lo tienen clarísimo todo, lo tienen muy claro, y eso nos tiene tranquilos y vamos a la lucha y espero que el 17 esto seamos reelectos, y si no, seguiremos la lucha, es que esto es como el amor no se acaba, pues, o sea, lejos estaré de irme al atletismo. Yo espero que me entierren las cenizas, las pongan ahí en la pista. Ojalá que alguna pista de ceniza para que las pongan ahí. Sin dudas. Y hablando de ese amor y justamente de las carreras de calle, me contaba que tienen un seguimiento, que tienen en esa plataforma, en la página web están las plataformas originales. En cuanto a los ingresos y los canon, ¿cómo se manejan con las carreras de calle? Las carreras de calle, las que están reglamentadas, pagan un canon a la federación lo fiscaliza. ¿Cómo es el trabajo en eso? Tan sensible que se suele decir, o por lo menos pasa en Argentina, que la calle es un poco más rica y la pista pobre. ¿Cómo se compensa eso para poder generar recursos genuinos que le sirvan al atletismo federado? Mira, nosotros, virtud de la directorio anterior, había un reglamento pedestrismo que tenía un canon que se pagaba por la medición y la certificación de las carreras. Eso nos dio a pie a que generáramos algunos modelos que permitieran de que tuviésemos carreras de todo tipo y un buen modelo el que se hizo con Temuco, donde hay una carrera internacional ya de 42 kilómetros instalada, en que la carrera es de Temuco, de la ciudad, que es lo que a nosotros nos interesa. O sea, no tenemos nada en contra, de hecho la carrera de Viña del Mar, que también es importante, es de una empresa externa, privada, y la organiza y paga el canon y cumple con todos los requisitos. Lo ideal para nosotros es que cada municipio tenga la carrera, que sea la carrera de la ciudad y que el consejo municipal sea quien lo vea. A mí me tocó hablar con el consejo y explicar. Temuco es una ciudad muy progresiva y la pongo como ejemplo. Había organizado el Mundial de Rugby, había tenido una fecha de la Copa Sudamericana, bien digo la Copa Sudamericana que se hizo en Santiago a la final, pero había tenido Temuco, tenían un gran estadio, una gran infraestructura, se jugaban sudamericanos de voleibol, pero iban y salían. Pasaba la fiesta y permanecían cerrados los centros deportivos. Y yo les planteé que en Temuco, donde yo había vivido, había habido una carrera que permaneció por más de 50 años, que habían corrido mi abuelo, mi padre, mis tíos, todo el mundo. Era la carrera, el 21 de mayo se corría la doble a Maquehue, que es donde estaba el aeropuerto. Y era parte de la rica tradición la gente el 21 de mayo después del desfile, porque el día del combate naval de Iquique, la tarde era la carrera. Eso se fue acabando. Y se ingresaron las carreras que vienen con una lógica comercial, que cuando se acaba la promoción del producto, se acaba la carrera. Entonces, y hoy día es caro hacer carreras en Santiago, por ejemplo, los municipios encontraron un gran negocio, cobran por la carrera. Cobran mucho por usar el terreno. Entonces también están sufriendo las empresas comerciales. Pero sí la federación ha tenido la posibilidad de usarlo sin cobrar. Pero tampoco aspiramos a hacer más de una carrera por ciudad. Entonces generamos ese modelo. La idea nuestra es que tengamos 15 carreras, una por región, en las ciudades donde se puede hacer. Y eso nosotros no vamos a cobrar canon. A partir del tercer año. Porque lo que necesitamos son recursos para instalar la carrera, para llevar los jueces,
y vamos compartiendo un 20% de los ingresos, un 10% y un 5% al tercer año, y el último año ya nada. Queda en manos de la carrera, simplemente lo que paga son los servicios de los jueces, la parte oficial. Generamos eso y a la empresa simplemente les cobramos por la certificación en UF, que eso es una medida económica que tenemos nosotros, una forma de medir, unidad de fomento, y que es progresivo, y eso es básicamente lo que hacemos. Todavía no hemos podido instalar dos cosas. Uno, que es la plataforma Carreras Oficiales, y traspasar eso a la pista. Nuestra meta es que los corredores de fondo en la pista tengan también premios. Nuestra idea es eso. El nacional de 10.000 metros, lo mismo que están haciendo en España, tiene un buen ejemplo de cómo han tomado control de las carreras, de cómo, porque las federaciones también en España son mucho más potentes. ¿Ah? Solo el hecho de decir que el presidente recibe un sueldo bastante grande e importante en España que le permite dedicarse a eso, a Raúl Chapao, de verdad que yo, si a mí me pagan o no me pagan, voy a tratar de hacerlo bien igual. Todavía tenemos eso, o sea, si nos pagaran, voy a ser súper sincero, siento que todavía el sistema chileno no está preparado para poner un presidente pagado. Se enojarán conmigo los demás presidentes, pero siento que hay que trabajar todavía en una estructura que permita poder evaluar, medir a los presidentes, que tengan un perfil, que no sea solo el deseo de estar ahí, pero hay que tecnificar un poco el deporte. Así que yo prefiero todavía que el presidente a lo mejor pierda espacio en la gestión, pero tema en la decisión y tengamos sí los recursos para contratar un gerente que pueda llevar eso adelante de manera técnica y con expertise en otros temas. Sin dudas. Y hablando desde lo deportivo, nombrabas a los dos lanzadores que fueron oro y plata en Lima. Desde lo deportivo, ¿cómo ha sido el crecimiento con los distintos, en las distintas áreas? ¿Cómo se ha ido viendo el crecimiento? Bueno, los dos lanzadores los sigo muy de cerca también porque comparten una generación con Joaquín Gómez, el chico argentino, que hacen una muy entretenida lucha cada vez que se han encontrado en todos estos años de menores hasta ahora. Lo hacen muy entretenido y es un lindo desafío cada vez que se toca cruzarse. Entonces es a los chicos que más tengo cerquita, pero también está Martina Weil. Ha habido varios atletas que han ido creciendo. Y cómo van trabajando con ellos, cómo es la estructura y el soporte que se le da a ellos, a estos atletas. Bueno, yo conozco bastante bien a Joaquín y a su padre, siempre conversamos y tenemos mucha admiración por el trabajo que hacen, en la forma que lo hacen. En ese sentido, Chile tiene ciertas ventajas. La cantidad de infraestructura que tiene, pistas, es el país que tiene mayor cantidad de pistas sintéticas de Sudamérica. Absolutamente, es increíble la cantidad, y no solo de pistas, sino de canchas de fútbol sintética y muchos temas. Estos lanzadores, bueno, nadie del esfuerzo que entregan están dedicados a eso solamente, bueno, sé que quiere estudiar en la universidad, pero están dedicados, yo diría, con mucho profesionalismo y entrega, lo mismo que Mario, el entrenador, y tienen un centro de entrenamiento en Temuco que es solo para atletas de alto rendimiento, que tienen sala de musculación al alcance, kinesiólogo, tienen todo el apoyo que requieran, y tienen detrás en este momento proyectos desde el gobierno, y tienen un gran apoyo también del gobierno regional. La verdad que se lo ganaron, o sea, llegaron donde es más fácil en el sentido de que hay más ayuda, pero es más difícil en lo técnico. Ellos hoy día están en buenas condiciones, de hecho estamos buscando para que salgan del país, estábamos buscando Polonia, España. La verdad que tenemos una muy buena relación con ese grupo, la federación en general, tenemos los jefes de área, tenemos un gran proyecto en lanzamiento, en lo que mejor nos ha ido a nosotros el lanzamiento. En eso metimos mucha gente en los rankings del mundo porque hicimos un proyecto para probar un área, un proyecto piloto y funcionó. Estamos muy contentos de lo que está pasando en los lanzamientos. Chile va a seguir subiendo en los rendimientos, no solo en martillos, sino en otras áreas. Hay que ver los rankings sudamericanos, U18, U20, U23 ya se han metido y estamos peleando con Argentina y Brasil, que son los más fuertes. Así es que creo que ha funcionado, pero esa receta no sirve en las otras áreas. Los lanzadores al parecer son más aclanados, trabajan más en grupo, los entrenadores comparten más, quizás, no sé, viven la vida de otra forma, que en el fondo ha sido muy difícil, está por el tema económico de por medio, los recursos, una carrera, un premio que los diferencia.
Entonces, pero yo te digo que básicamente ellos tienen buenas condiciones para trabajar en Sudamérica. Comparado con Sudamérica, tienen, yo digo, muy buenas condiciones. Dudas. Y hablando de esa proyección, se vienen los Juegos Olímpicos el año que viene de Tokio. Esta pandemia este año fue muy raro. ¿Cómo, cómo se está trabajando con los atletas que tengan un índice o que estén ahí? ¿Qué proyecto, cómo se trabajó durante este periodo y cuáles son las perspectivas de acá al futuro cercano para lograr la marca o que exigen o los puntos que se exigen para llegar a la cita olímpica? Mira, cuando el fútbol volvió, eh, con cerca de 1.300 personas son los que volvieron el fútbol con autorización, yo creo que son un poco más. Eh, También se hizo un llamado a todas las federaciones a que de alguna manera postularan a los deportistas que estaban con proyección a los campeonatos del mundo y Juegos Olímpicos. Nosotros presentamos creo que alrededor de 20, 25 y fueron aceptados 12. Esos 12 están entrenando, algunos están afuera, en Puerto Rico, otros en España, ahora hay uno que va a correr el Mundial de Media Maratón, Carlos Díaz, y bueno, los martilleros están acá, pero están listos para salir, pero tienen los recursos para ir donde ellos deseen y van a estar mejor. Nosotros, bueno, ahí tenemos a la apuesta 4x400, que son los dentro de los que están clasificados, digamos. Uno no puede darse por clasificado, sobre todo si está en el último cuarto de los clasificados, digamos, pero están adentro. La apuesta 4x400 femenino, que tuvo una gran actuación en el Mundial en Tokio, por primera vez clasificamos una apuesta y compitió muy bien, llegó a las semifinales, no, a la final B. Los martilleros que están dentro, tenemos el marchador Yerko Araya, que estaría adentro, y tenemos a Daniel Pineda y Macarena Reyes, que estarían adentro. Pero no sabemos cómo va a evolucionar esto. El atletismo no se ha detenido en otros continentes, por lo tanto, ahí hay ventaja porque World Athletic no cerró el proceso de clasificación, está abierto, y por lo tanto hay que trabajar. Yo creo que para nosotros va a ser muy importante competir en enero, febrero y marzo, y Sudamérica debería ser el centro de la atracción también para Europa porque ellos van a estar en invierno. Entonces, nosotros yo creo que podemos organizar buenos meetings, buenas competencias y aprovechar eso de competir en casa y sacar ciertas ventajas que no tener que viajar y el cambio horario y todo lo demás debería favorecernos. Aprovechar quizás los Grand Prix sudamericanos que se pospusieron este año para enero y febrero tener la posibilidad de que quizás esos atletas que de Europa o de Norteamérica que van a estar en el invierno vengan y quizás eso mismo potencia a los atletas a mejorar sus marcas y quizás hasta lograr asegurar el índice que exigen. Bueno, yo creo que han habido sorpresas, no han habido grandes marcas de algunos atletas de regreso de la pandemia, quiere decir que se mantuvieron entrenando en buena forma, pero son los mismos que ya estaban clasificados, no son atletas nuevos. Por lo tanto, no han cambiado mucho el escenario que uno puede, oye, pero mira, nos hemos entrenado. Yo miro y no se ha movido, la última cuarta parte no se ha movido, por lo tanto, siento que tenemos posibilidades, los atletas tienen posibilidades, y hay que pensar en que hay que competir en Sudamérica. No, si vamos a Europa, vamos a dar una ventaja cuando por primera vez tenemos la gran posibilidad de que ellos vengan hacia acá y lo hemos conversado con Sudatle. Yo creo que hay conciencia absoluta, nosotros siempre coordinamos mucho, Argentina empieza los meetings, pasa por Uruguay y luego Chile y así vamos bajando y siempre nos coordinamos y es lo que vamos a hacer ahora para beneficiar a los deportistas. Un año extraño, un año raro con esta pandemia. ¿Cómo la vivió Chile? Cómo se vivió en su país? ¿Y cómo trabajaron ustedes el contacto con los atletas? Que bueno, todavía, al igual que en Argentina, no han vuelto las competencias, salvo algún test de control de los chicos filmándose o grabándose desde sus casas o desde su lugar de entrenamiento. No se ha podido hacer mucho. ¿Cómo fue el trabajo con las distintas áreas para mantener sobre todo a los más pequeños o los más chicos motivados o concentrados y contenidos? Porque creo que la falta de actividad o este cambio de rutina, sobre todo al atleta que está acostumbrado a entrenar y a competir, lo ha sufrido también bastante y le ha resultado extraño. Bueno, mira, y yo creo que todavía lo estamos viviendo.
a los más chicos, lo que intentamos desde nuestra federación, hacer escuelas deportivas los días sábados, ¿cierto? De vía remota, las comunicaciones, pero aquí es muy interesante lo que ocurre. El gobierno y los municipios no abren los recintos, porque yo puedo entender que todavía la pandemia está y hay una responsabilidad muy grande. Y si se ven a los deportistas entrenando, toda la gente va a querer acceder en el derecho que tiene, que son recintos públicos, lo puedo entender. Muchos deportistas han entrenado porque la pandemia y la cuarentena gira y vuelve, no es algo lineal, sino que es recursivo, vuelve hacia atrás y se cierran y se vuelve a empezar. Yo creo que nosotros estamos todavía en ese proceso, todavía no están las condiciones. Acá en Osorno, que está a 12 kilómetros donde vivo yo, ahora hay cuarentena, ya no se puede salir. Y la cuarentena son los fines de semana, porque la mayor cantidad de contagios al parecer estaba ahí, cuando la gente ya hace más vida social. Por lo tanto, Santiago está saliendo de cuarentena, están entrenando. Santiago está más avanzado que algunas regiones. En Concepción hay un grupo entrenando porque el alcalde, o sea, es diversa, es heterogénea. Hay algunos atletas que no, pero esto tiene que ver también una ventaja que Chile tiene distribuido los atletas hoy día a lo largo del país. Si hubiese estado solo en Santiago habrían estado limitados, pero hoy día están en todas partes de Chile. Y yo diría que los atletas de mayor rendimiento, los que están aspirando, llamemos a la preselección nacional, que son los 5 primeros de cada prueba, yo diría que están entrenando. No en el total de las condiciones, pero están entrenando. Pero de que volvamos a las competencias, lo único que tenemos planificado es que primero vamos a partir un poco siguiendo el modelo que Uruguay dio un paso interesante, que son pruebas de distancias más cortas, digamos, no comunes, no oficiales, y que sean torneos locales, muy acotados, con ciertos resguardos de acuerdo a las pruebas. Después ya haríamos campeonatos de la zona, para terminar. Nuestra gran aspiración es reencontrarnos en un gran nacional, cuando esto haya pasado. Siempre decimos, en el gran nacional se va a juntar la familia, aunque seamos 1000, pero es la aspiración y el sueño que tenemos de fortalecernos mutuamente. Esto es complejo. Yo hablo harto con los atletas de alto rendimiento, que son los más accesibles, pero las redes también nos permiten conversar con los atletas, digamos, que están en vías de serlo, y ellos son los que están más complicados, porque los otros tienen las fechas precisas. Ellos no tienen campeonato, no tienen nada a la vista todavía. En cambio, los demás tienen el campeonato del mundo o tienen ciertos campeonatos, aunque se les muevan, pero tienen una meta. Hoy día el problema es que nadie puede fijar eso, entonces estamos en una incertidumbre, que en el fondo lo único que lo puede calmar es esto: poder comunicarnos, poder escucharnos, poder entender que hoy día la tecnología vino para quedarse de manera definitiva, que la ciencia empezó a ocupar un lugar muy importante, el conocimiento, pero no basta con ese conocimiento que dicta leyes, sino con un tipo de conocimiento nuevo que es capaz de entender el cambio inmediato y adaptarse, el conocimiento para adaptarse. Cambia la lógica de ese conocimiento más duro y también cambia la lógica de las personas, de la resiliencia, de poder de alguna manera absorber o darle alguna condición de salida desde la perspectiva, desde la idea, desde el comunicarse a lo que está pasando. Entonces siento que esta generación de atletas que está pasando por esto va a tener una condición especial y va a tener que ver, va a ser más luchadora que la que tenemos antes. Siempre han habido dificultades sociales que nos ha permitido, como yo lo que te planteé al principio, pero siento que hoy día el desafío que ellos están superando, si lo logran sacar adelante, sin duda que va a tener un impacto en lo que ellos son como atletas. Sin duda. Y hablando del futuro, de lo que se viene, Chile va a ser la anfitriona de los Juegos Panamericanos del 2023. Tengo el recuerdo y el trabajo de lo que se hizo en Mar del Plata cuando fue sede del 95, que se empezó a trabajar casi 10 años antes. En la parte de atlética, en la parte deportiva, ya hay un proyecto, un proceso, ya se va planteando ese objetivo hacia el 2023. ¿Cómo se está trabajando en esa parte organizativa que nos ponemos a pensar y está casi a la vuelta de la esquina, porque ya estamos llegando al 2021? Mira, yo siento que uno siempre es aspiracional como dirigente y quiere más, quiere toda la información. Yo confío en Chile, en la orgánica que han tenido siempre los dirigentes chilenos. Confío en que el gobierno, los gobiernos, los que sean, están comprometidos con el proyecto y con alcanzar la dimensión que esto requiere. Tenemos una reunión en 2 semanas más con Jimena Restrepo, que es la que trabaja para la Organización Panamericana, ¿cierto?
para Panam Sport, y por lo tanto es una persona de confianza. Yo estoy pensando solo en atletismo. Cuando empiezo a mirar el contexto general de los Juegos, se está construyendo una villa, no nos hemos metido mucho en eso, pero sí yo estoy preocupado en el atletismo en sí, como que como federación no podemos seguir el mismo camino para tener los resultados que esperamos tener. Siento que en eso estamos tarde. No hemos podido sentarnos porque Chile tiene un sistema de alto rendimiento que no es eficiente, pero yo creo que ningún sistema es eficiente, pero tampoco lo hemos podido revisar. Y creo que se nos ha venido encima el tiempo sin poderlo revisar. Y creo que vamos a tener que usar estrategias diferenciadas, no solo entre deportes colectivos y individuales, sino entre deportes individuales, por la misma lógica que tienen los deportes. El atletismo es el deporte que puede aportar más medallas al país, junto con la natación. Por lo tanto, si Chile no apuesta al atletismo, va a estar cometiendo un error estratégico de algunas medallas que se pudiesen obtener. Chile ha sido, en la historia de los Juegos Panamericanos, el deporte que más ha aportado ha sido el atletismo. Supera por bastante distancia al que lo sigue. Por lo tanto, no contar con eso, con la historia, con la trayectoria, con la gran cantidad de deportistas jóvenes que tenemos que se están reposicionando en el sudamericano U23 que hubo en Uruguay, quedó de muestra, ahí salimos segundo creo, y viene una generación enorme, o sea, hay un grupo de saltadores, nunca habíamos tenido niños de 16, 17 años saltando 2.17, 2.15, hay 4 o 5 saltadores sobre 2 metros 10, eso para nosotros es, y todavía no brillan, entonces sentimos que estamos un poco tarde, sentimos que tenemos un grupo de atletas avesados que van a llegar, con otro grupo joven emergente y que hay que potenciarlo. Creo que tenemos el capital de talento deportivo atlético como nunca, pero necesitamos tener una estrategia que nos asegure que no van a quedar a mitad de camino. Y cuando digo eso, hay una estrategia que usaron, que es muy interesante, que usó para Inglaterra, o sea, sí, bien digo Inglaterra, y que en el fondo consistía en plantearse un proyecto a 3 años, pero la persona que iban cumpliendo meta y el que no cumplía meta, se le daba una segunda oportunidad una vez que se evaluara por qué no había cumplido la meta. Y si estaba dispuesto a corregir los errores, continuaba. Y el resultado fue segundo en el medallero. O sea, aquí no se trata de que solo hacer la marca, sino tienen que haber hitos intermedios que de alguna manera los atletas puedan ir avanzando progresivo. Y si uno no llega al hito, porque a lo mejor no entrenó la cantidad de kilómetros, entrenó mucho, por lo tanto también tiene que haber un seguimiento científico, no dejarlo solo a la ciencia, porque yo siempre he pensado que el entrenamiento es ciencia y arte finalmente, pero permitir esa simbiosis que es muy interesante, que los entrenadores de experiencia con los entrenadores más jóvenes puedan integrarse, primer paso. Segundo paso, el modelo debe respetar que todos los atletas llegan, todos los que integran este proceso, algunos llegarán para competir en la pista y otros llegarán para estar a la espera de poder hacerlo, pero Chile tiene una gran oportunidad de generar un cambio. En el atletismo, sobre todo, donde tiene que haber una herencia, pasan los juegos, y eso ha pasado en todas partes, pasan los juegos y se vuelve a la nada. Se van los invitados y la casa sigue igual. No hemos aprendido eso. Los ingleses, y no que yo sea tan admirador de los ingleses, sí generaron unas fundaciones que en el fondo lo que hacen, recuperan los fondos y recuperan, yo diría, el espíritu que queda. Porque ustedes todavía recuerdan los Juegos de Mar del Plata, y yo creo que fueron unos tremendos juegos. Sentíamos esa envidia sana que no sé si existe, y ver como Mar del Plata, que ni siquiera era la capital, porque en Chile era imposible que se hubiese hecho en una región. O sea, de hecho, imposible que no se haga. O sea, estos son en Santiago y no, nada más lo ponen. Ustedes lo hicieron. Yo siento que eso habla de un espíritu que está instalado. Y esos son los hitos que finalmente la sociedad a veces no los lee, pero son los que producen cambios generacionales, visiones de gente. Al niño de 10 años tiene que haber visto eso y hoy día siempre lo va a tener. Y estará aspirando a lo mejor que eso vuelva a ocurrir. Entonces la sociedad no es ciega. Si los cambios que se producen son lentos, la sociedad no pierde los méritos, siempre los tiene a la vista, lo que pasa es que no siempre aparecen. Y cuando uno hace país, construye país, no puede pensar en 5 años, tiene que pensar en muchos años. Y uno es parte de eso, el granito de arena no está en el aporte de la medalla que le cuelgan a uno, sino en la medalla que le van a colgar a otros después, y muchas medallas. Entonces, uno tiene que pensar, cuando es dirigente, que uno es un ciudadano aventajado, que tiene la posibilidad de ayudar a que el futuro sea mejor. Mejor explicado imposible. Juan, de verdad, de corazón, le agradezco muchísimo este contacto. Eh, para mí, como le dije antes, es muy especial poder esta serie de entrevistas, realizarlas.
me dejan mucha enseñanza y la idea es poder dar a conocer otras circunstancias, otras vivencias de otros lugares. En este caso, la semana pasada pude charlar con José Lombardo de Uruguay, hoy con ustedes, anteriormente con José Ludwig Rubio de Dominicana. Para mí cada oportunidad de charlar con gente que trabaja y que hace mucho por el atletismo, y por lo general, como en el caso de usted o como en el caso de la gran mayoría de los dirigentes sudamericanos, ad honorem, poniendo tiempo, esfuerzo, horario, quitándole la vida a la familia, es un verdadero placer y de vuelta agradecerle este tiempo. No, mira, de verdad siento que te escucho y veo aquí que está Diego Dadín, a quien he podido conocer, a Jesús Durraga, una alumna que tuve en Temuco hace mucho tiempo, Víctor Moral, Santiago Foro, un atleta cubano que lo quiero mucho, no lo he visto hace tiempo, pero siento que no hemos estrechado las manos. Esto permite que nos estrechemos las manos y que en el fondo tú me hablas de Ludwig Rubio, que es entrenador de campeones del mundo, y con la sencillez, tú te das cuenta que finalmente la sencillez con que la gente se acerca en estos momentos es lo que tiene que enriquecernos y quedarnos como una reserva moral para el futuro. Yo te agradezco mucho realmente la posibilidad de poder conversar así, de esta manera, coloquial, y de verdad que desde aquí le envío un saludo a todos los atletas argentinos. Yo soy un chileno pro argentino, siempre se lo he dicho y no porque estoy hablando contigo. Se ríe mucho, tengo grandes amigos, quizás porque competimos mucho en Neuquén. Yo corrí como atleta en Neuquén, con Tranquilino ahí, con todo ese grupo de atletas que tenían, nos dábamos muy duros, corríamos. Y así que tengo mucho cariño a toda la gente y los Juegos de la Araucanía, que son un gran evento que nos unen al sur, a la Patagonia chilena con Argentina y soy de ahí. Sentimos que a veces la cordillera nos molesta nomás. Así es que eso, muy feliz de esta posibilidad de conversar y te agradezco mucho la opción y cuando quieras. Un abrazo grande, Juan, y bueno, hasta la próxima. Gracias de vuelta. Un gran abrazo, saludos.